Vecino siniestro. En el barrio donde me crié, vivía un señor muy extraño. No se sabía exactamente de dónde era, ni qué edad tenía. Ninguna de las personas que vivían ahí, ni siquiera las que más tiempo tenían de vivir en ese barrio, estaban seguras de en qué época había llegado aquel vecino, ni de dónde venía. Siempre había vivido solo. Sin embargo, de vez en cuando veíamos que alguna gente entraba a su casa. No parecían ser exactamente familiares, por lo general eran hombres y mujeres de edad mayor, que se veían vestidos en traje formal. Como era de esperarse, muchos empezaron a crear diferentes historias en torno a aquel hombre misterioso. Algunos decían que era un brujo. Otra teoría era que hacía parte de una secta antigua, en donde las personas adquirían vida eterna. Llegaron a decir que tenía un pacto con el demonio, e incluso que él era el mismísimo diablo en persona. Por supuesto que eso fue hace muchos años. No había internet, solíamos pasar más tiempo jugando en la calle que sentados frente a una pantalla. No había tanta tecnología como ahora. Supongo que eso hacía que las personas tuviéramos más imaginación, que fuéramos mucho más supersticiosas, y hay que aceptar que también había menos tolerancia con quienes eran diferentes. Pero sí debo aclarar que tal como yo lo recuerdo, ese vecino no solo era diferente, era espeluznante. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que pasaba cerca de él, o cuando me miraba, había algo extraño, como si sus ojos estuvieran vacíos. Siempre podía sentir escalofríos incluso con el solo hecho de estar junto a su casa. Con mis amigos del barrio solíamos jugar fútbol en un parque que quedaba en el vecindario, era frente a mi casa. Sin embargo, la casa del hombre extraño no estaba exactamente frente al parque, más bien era volteando por una calle que quedaba frente a ese parque. Recuerdo que en una ocasión, mientras estábamos jugando, mi hermano menor intentó hacer un gol, pero falló y la fuerza con la que había pateado el balón fue tan desmedida que hizo que éste se desviara justo por la calle en donde vivía aquel hombre. Todos estuvimos de acuerdo en que como la culpa había sido de mi hermano, era él quien debía ir a traerlo. Mi hermano no dijo nada, corrió rápidamente tras el balón. Recuerdo que en cuanto entró por esa calle lo perdí de vista. Pasó casi un minuto hasta que decidí ir a ver por qué tardaba tanto. En cuanto llegué a la esquina lo vi salir de esa calle, estaba viendo hacia el suelo y se dirigía aparentemente molesto hacia la casa. Yo miré por la calle y pude ver que aquel vecino tenía nuestro balón en las manos y caminaba hacia su casa hasta que entró. Era claro que no tenía la menor intención de regresarnos la pelota. Ninguno fue capaz de ir a reclamarle al hombre, pero yo había quedado algo preocupado por mi hermano, así que fui de inmediato a mi casa para interrogarlo sobre lo que había ocurrido. Después de todo él tenía 10 y yo ya tenía 12, y sentía que como hermano mayor debía ayudarlo y estar pendiente de él. En cuanto entré a mi casa mi mamá me preguntó si sabía qué le había pasado a mi hermano, pues entró directamente a encerrarse en su habitación. Yo le dije que el balón con el que estábamos jugando había terminado frente a la casa del hombre, que era algo extraño. Mi mamá hizo un gesto como si hubiera sentido un escalofrío. Me dijo que ese vecino le parecía siniestro. Hasta los adultos en esa época preferían guardar su distancia con él. Me dijo que mejor diera por perdida la pelota y subiera a ver qué tenía mi hermano. Golpeé la puerta de la habitación, que también era la mía, pero digamos que lo hice solo por cortesía. Al no obtener respuesta simplemente decidí entrar. Mi hermano estaba recostado en su cama mirando al techo. En ese momento tuve el temor de que ese hombre le hubiera hecho daño, así que me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Él dijo que sí de manera cortante. Entonces me quedé un momento en silencio hasta que le pregunté si el vecino le había dicho algo. Él suspiró, y luego se sentó y me miró fijamente. Me dijo que había algo realmente mal con ese señor. Cuando mi hermano se había acercado por el balón, de alguna manera este había rodado hasta quedar en los pies de aquel hombre. Entonces mi hermano le había dicho que se lo pasara, pero el hombre agarró la pelota con sus manos y miró fijamente a mi hermano como sonriendo. Por más de que él le habló al vecino, el señor solo lo miraba, hasta que mi hermano se molestó y se fue de ese lugar. Me dijo que no estaba seguro de cómo explicarlo,
pero cuando ese vecino lo había visto fijamente, le había dado la impresión de que sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera pensando ni sintiendo nada. Después de que me relatara esto, me sentí en parte aliviado de que no hubiera sido nada grave. Sin embargo, me quedé un rato pensando en la actitud del hombre. Se notaba que era una persona autoritaria, en cierta forma malvada, el hecho de llevarse el balón solo porque sí, cuando nosotros no estábamos molestándolo para nada. Esa noche me despertó mi hermano, parecía que estaba teniendo una pesadilla, se movía mucho, pataleaba y alzaba los brazos como queriendo quitarse algo de encima. No sabía si despertarlo, pues a veces dicen que cuando alguien tiene un mal sueño hay que despertarlo con cuidado. Entonces empecé a llamarlo por su nombre varias veces, pero no reaccionaba. Me levanté y lo agarré de los hombros hasta que logré que se despertara. Estaba sudando, se notaba que la pesadilla había sido de las peores que había tenido hasta ahora. Cuando se calmó, me dijo que había tenido un sueño muy extraño, que primero estaba en el parque, jugando como lo hacíamos todas las tardes, pero de repente todo se había vuelto muy oscuro, como si la calle se hubiera llenado de una neblina muy espesa. Entonces él había empezado a llamarme, pero yo no estaba completamente solo. Después empezó a caminar hacia donde él creía que era nuestra casa, pero en cuanto llegaba a la puerta notaba que estaba frente a la casa del vecino siniestro. En cuanto daba un paso hacia atrás, varias manos lo agarraban, después lo cubrían con una especie de telaraña y lo arrastraban de los tobillos. Él me dijo que en el sueño intentaba liberarse, pero no podía, y por más que gritaba nadie había ido a ayudarlo, hasta que yo lo desperté. Mi hermano tuvo ese sueño por otras 2 noches esa semana, hasta que el fin de semana me dijo que debíamos recuperar nuestro balón. A mí me parecía una locura. En ese momento solo pensaba que él estaba obsesionado con el vecino, aunque debo confesar que también sentía algo de miedo por lo que me estaba proponiendo. Aunque soy el mayor, debo admitir que mi hermano siempre fue mucho más audaz que yo. No sé cómo lo hizo, pero al final terminó convenciéndome de que debíamos idear un plan. Empezamos a observar si el vecino pasaba mucho tiempo dentro de su casa. Parecía que no salía. Nos preguntábamos si tenía algún trabajo. También notamos que los martes, miércoles y jueves siempre iba gente a su casa después del mediodía, así que decidimos que uno de esos días debíamos intentar entrar para ver si encontrábamos nuestra pelota. Fue un miércoles cuando decidimos llevar a cabo nuestro plan. Esperamos a que llegara gente a visitar al hombre. Un auto se detuvo cerca de las 5 de la tarde, se bajaron 2 señoras y un hombre bastante mayor. El señor los recibió en la reja de entrada y luego los hizo pasar a su casa. Esperamos a que como siempre cerrara las cortinas. Entonces nos acercamos a la reja cuidándonos de que nadie estuviera viendo. Logramos entrar al jardín de enfrente. Me asomé despacio por la parte baja de la ventana. Desde allí podía ver el interior de la sala de la casa. Los adultos que estaban adentro parecían estar conversando. Entonces mi hermano me tocó el hombro y me hizo señas de que lo siguiera. Había encontrado una pequeña división hecha con madera que daba como a un jardín en la parte de atrás de la casa. Me sorprendió porque donde nosotros vivíamos no teníamos patio en la parte de atrás. El caso es que saltamos la división porque vimos que al fondo de ese patio estaba nuestro balón. Cuando nos acercamos notamos que había mucha chatarra, cosas viejas acumuladas, pero lo peor era el olor. No sé exactamente de dónde provenía, pero olía asqueroso, como cuando algo se pudre. Tomé el balón en mis manos, entonces vi que mi hermano estaba abriendo una puerta como de una pequeña habitación vieja que había en la parte de atrás, junto a las cuerdas donde se cuelga la ropa. Me acerqué y noté que allí el olor era mucho peor. Intenté decirle que nos fuéramos, entonces en ese momento se abrió la puerta de la casa. Las señoras y los 2 hombres salieron al patio. Nosotros nos escondimos y nos quedamos completamente quietos. No podíamos verlos bien, pero escuchábamos que estaban riendo, como si vinieran recordando un chiste que alguien había hecho al interior de la casa. Después oí al hombre mayor. Su voz estaba muy desgastada y dijo algo que no entendí porque era como en otro idioma.
Por fortuna inmediatamente después de eso volvieron a entrar a la casa, entonces agarré a mi hermano del brazo y prácticamente lo arrastré para que saliéramos de ese lugar. En cuanto salimos de nuestro escondite vimos que en medio del patio había algo, era un conejo, pero estaba destripado. Confieso que estuve a punto de vomitar, pero mi instinto de supervivencia me ganó, y salimos de ese patio lo más rápido que pudimos. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir, acordamos que jamás diríamos una palabra de lo que habíamos hecho, intentamos nunca volver a acercarnos a esa casa, siempre que era obligación pasar por esa calle, preferíamos rodear y caminar por una calle diferente. Muchos años después, cuando mi hermano estaba terminando el colegio y yo me había graduado, el vecino falleció, pero lo más curioso fue que, según contaron los otros vecinos, al hacer el levantamiento del difunto, encontraron una habitación en la parte de atrás del patio, llena de frascos con partes de animales que seguramente llevaban años allí. Relato escrito y adaptado por Luna.